Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Soy su hermano Luis Alberto Paulino. Espero te encuentres bien en tu lugar. En esta mañana quisiera compartir, como siempre, una porción de la escritura que esta vez se encuentra en el Evangelio según Mateo, capítulo 18, los versos 15 al 17. Esta porción de la escritura trata de la disciplina en la iglesia. Vamos a leer y estaremos compartiendo una reflexión con relación a la disciplina en este contexto. Versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Padre Santo, esta es tu palabra. Úsala en medio nuestro. Uno de los temas quizás más descuidado de la iglesia moderna, uno de ellos lo constituye la disciplina en la iglesia. La disciplina en la iglesia. Por lo regular, nosotros entendemos en los círculos cristianos que la disciplina, el corregir el pecado, es algo que debe provenir primariamente del liderazgo de la iglesia. Pero por lo que nosotros vemos en este contexto, en este pasaje, nosotros vemos que se nos presenta un proceso de cómo corregir el pecado cuando alguien peca contra ti. Vemos una primera etapa. Si tu hermano peca contra ti, es un genérico, hermano, sea hermana, sea joven, sea adulto mayor, independientemente de, es un consiervo. Si tu consiervo te ha agraviado, si tu consiervo te ha ofendido, vemos una primera etapa. Esa primera etapa es: ve y repréndele, pero nos da una condición: estando tú y él solos. Estando tú y él solos. A menudo nosotros podemos ver que hay personas que reclaman o reprenden a otro y lo hacen de manera pública, o lo hacen estando esta persona en medio de más gente. Y el propósito de reprender a alguien que te ha ofendido en medio de un grupo de personas, cuando esa ofensa no se hizo en público, sino que se ha hecho en privado, el propósito dicta muy poco de restaurar a esa persona. Más bien es el deseo malsano de ridiculizar a esa persona y ponerla en evidencia ante los demás. Es un espíritu vengativo más que un espíritu restaurador. Por eso la Biblia dice: estando tú y él solos, porque el propósito de reprender a esta persona y de poner en evidencia su pecado es que esta persona reconozca su falta y sea entonces restituido a la santidad de la iglesia, porque estamos hablando de un hermano. La Biblia nos dice en Pedro que nosotros estamos llamados a ser santos. Hay un llamado a ser santos porque Dios es santo. La santidad de la iglesia siempre ha sido procurada por Dios por la misma razón de que Él lo es. Entonces cada hermano, cada creyente tiene la responsabilidad de guardarse como en santidad y de procurar esa santidad para el resto del pueblo de Dios. Estando tú y él solo, tú estás cuidando el corazón de esa persona y estás dando a entender que tú estás preocupado por esa persona y no preocupado por exponerte tú como siendo más santo o más serio que esa persona. Estando tú y él solo. Si esa persona te oyere y reconoce su falta delante de ti, estando tú y él solo, no hay necesidad de continuar en medio de la iglesia o con otras personas mencionando el tema o el agravio que esa persona te hizo. Todo termina ahí. Ahora, si estando tú y él solo, esa persona
no se arrepintió y no reconoció su falta, entonces hay una segunda etapa. Si te oyere, si no te oyere, versículo 16, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si el hombre no tomperare o la mujer al llamado de estos dos o tres testigos y continúa en su falta y no reconoce su falta, entonces hay una tercera etapa. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Pero si no oye tampoco a la iglesia, entonces es gentil y es publicano. Es una persona que es constante en su pecado. Es una persona que no reconoce su falta. Y la Biblia nos dice en Juan que el que practica el pecado es del diablo. Esta alusión a gentil y publicano acá es obviamente una alusión a una persona que no es parte del pueblo de Dios. Recordemos que los publicanos eran rechazados y todo lo demás, y un gentil era alguien que no era parte del pueblo de Dios. Y esto, extrapolado a la iglesia, un gentil es alguien que no es cristiano. Pero nosotros vemos un proceso que es en el que queremos hacer énfasis acá. El propósito de la disciplina no es destruir a esta persona exponiéndolo ante una multitud. El propósito de la disciplina es restaurar a esta persona. Y la frase, has ganado a tu hermano, da por sentado el hecho de que esta persona reconoció su falta, pero también reconoció que tú estás procediendo en amor, porque tú le llamaste la atención estando tú y él solos, y él dice, bueno, está procediendo en amor, no me quiere exponer, quiere que mi corazón sane, quiere que yo sea restablecido a la santidad del pueblo de Dios, que Dios demanda de nosotros. O sea, de alguna manera, cada creyente es un guardián de su propia santidad y es un guardián de la santidad de los demás hermanos. Aquí nosotros vemos que la disciplina no solo es procurada ser ejercida por los líderes, sino que vemos a cristianos comunes y corrientes, miembros comunes y corrientes de la iglesia, hermanos cristianos que no necesariamente son pastores o son diáconos, sino que vemos a un hermano común y corriente o a una hermana común y corriente. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Ve y hazle saber que ha pecado contra ti, pero estando tú y él solo, procurando siempre la restauración de esa persona, procurando siempre que esa persona pueda volver a su estado de santidad, no procurando acusar a esa persona, no procurando destruir a esa persona, no procurando expulsar a esa persona, no procurando presumir ser mejor cristiano, mejor creyente o más espiritual que esa persona, sino procurando en amor que esa persona sea restaurada a la santidad del pueblo de Dios. Las iglesias están llamadas a ser santos, los creyentes estamos llamados a ser santos, estamos llamados a cuidarnos del pecado. El pecado nos corroe y yo tengo que cuidarme personalmente de mi propio pecado y tengo que procurar santidad delante de Dios, ser íntegro en cuanto a lo que yo predico, pero también eso que yo predico tiene que ir acorde con lo que yo hago. Y una de las cosas que puede hacer efectiva la disciplina cuando un hermano se acerca a otro a reprenderle o a poner en evidencia su pecado estando ambos solos, es el testimonio de esa persona que ha sido ofendida. Es una persona que es reconocida por procurar la santidad propia y procurar la santidad del pueblo de Dios. Si esa no es una persona que tiene la pureza en un estandarte, por lo regular eso le va a jugar en contra, porque no se va a pensar que esa persona
Está buscando en buena ley la restauración a la santidad de ese hermano que le ofendió. Por lo regular, alguien que tiene un poco la santidad o la pureza de la iglesia está buscando exponer al otro para destruirlo y para señalarlo. Y nosotros encontramos en la Biblia que a Satanás se le llama el acusador. Nosotros no somos acusadores de nuestros hermanos, nosotros somos consiervos y estamos buscando cuidar a nuestros hermanos de la caída. Estamos buscando cuidar a nuestros hermanos de que pequen, de que de alguna manera el nombre de Cristo sea blasfemado por causa de nuestro pecado. O sea, así como le preguntó el Señor a Caín por su hermano, le dijo: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Sí, nosotros somos guardas, cada uno de los otros. Cada uno debe cuidar del otro y cada uno debe procurar que el otro sea santo, porque Dios exige santidad de nosotros. En Mateo capítulo 7, nosotros encontramos un verso, 7:21, si mal no recuerdo. Encontramos un verso que ha sido bastante mal utilizado a lo largo de los años. Mateo 7:1. Mateo 7:1. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Lo primero es que nosotros tenemos que tener claro que este versículo no es una alusión a que nosotros nos hagamos de la vista gorda ante los hermanos nuestros que están pecando contra nosotros o están pecando contra la iglesia. Hay una expresión por ahí que no es bíblica que dice: viva y deje vivir. Nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras nuestros hermanos están pecando contra nosotros o están pecando contra la iglesia. Este proceso que nosotros vemos acá debe ser una constante en nuestras iglesias para guardar la santidad del pueblo de Dios. Decía al principio que este es un tema quizás de algunos debates, pero es un tema que ha sido olvidado muchas veces en las iglesias. Y las iglesias se han concentrado en el emocionalismo, las iglesias se han concentrado en procurar tener gran número de personas sin importar el comportamiento de esas personas, dejando de lado el pecado de muchas personas e inclusive dentro del liderazgo. La Biblia nos invita a que corrijamos el pecado. Nosotros vemos diferentes etapas acá y cada uno de nosotros como creyentes estamos llamados a corregir el pecado, en primer lugar nuestro pecado, y en segundo lugar a procurar la restauración de aquellos hermanos que han pecado y no su destrucción. Ese es el propósito de la disciplina, que nuestro hermano ofensor vaya de vuelta a la santidad de un pueblo que Dios, que es santo, exige que sea santo. Dios te bendiga y ojalá podamos meditar en este día con relación a la disciplina de la iglesia, con relación a la disciplina de la iglesia, con relación a corregir el pecado y que la iglesia se mantenga siempre en el estandarte que Dios demanda de ella. Una iglesia santa, una iglesia que reprende y castiga el pecado con el propósito de restaurar a sus fieles a la santidad. Dios continúe bendiciendo tu vida y que tengas un buen